Culpable. Amnistía Internacional señala a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, como responsable de las muertes durante las protestas en su contra. Busca ampararse, pero la Corte rechaza su demanda. El Congreso avanza en su contra por el caso Rolex. La justicia por la muerte de indígenas en la represión de Dina Boluarte durante las protestas en su contra parece acercarse. La ONG Amnistía Internacional presentó este jueves un nuevo informe sobre la represión registrada entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 en Perú, donde miles de personas marcharon en contra de la presidenta Dina Boluarte y a favor de un adelanto electoral. Bajo el título ¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú, la Amnistía Internacional apuntó directamente a Boluarte, quien en 10 días ofrecerá su segundo mensaje anual a la nación en medio de una alta impopularidad. De las 86 páginas del documento, casi 20 están dedicadas a establecer la posible responsabilidad penal de Boluarte como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la policía en el fallecimiento de 50 personas y las heridas graves causadas a más de 1000. No solamente mantuvo una comunicación constante con los ministros y mandos policiales y militares durante los días en los que un número de personas resultaron heridas o muertas en las protestas, sino que además decidió ascender a funcionarios que habían tenido roles clave durante el desarrollo de las operaciones, señaló la ONG. A pesar de que ya se registraban decenas de muertes en muchas ocasiones causadas por proyectiles de armas de fuego, Amnistía Internacional notó que Boluarte sostuvo un discurso público elogiando la actuación de la policía y el ejército y estigmatizando a las personas manifestantes como violentas y terroristas. La ONG mencionó una serie de elementos, como la disponibilidad de los ejecutores, la escasa evidencia de indicaciones verbales de respetar los derechos humanos o la omisión de prevenir e intervenir que podrían ser de relevancia en cualquier investigación penal contra la mandataria. La presidenta Dina Boluarte podría ser investigada como posible autora inmediata de la grave violación de derechos humanos cometida durante las protestas, consignó la ONG. Y en nombre del gabinete, el jefe de Consejo de Ministros, Gustavo Adriancé, negó y rechazó rotundamente cada uno de los apartados del texto, al tiempo que indicó que Amnistía Internacional pretende de manera indebida atribuir una responsabilidad inmediata a Boluarte. El Estado no responde a las ONG, aseguró Adriancé, preguntado al respecto en una conferencia de prensa. Sin embargo, arremetió contra la organización al dejar entrever que trata de instrumentalizar esos hechos con fines políticos y cuando no económicos. En ese sentido, consideró que Amnistía Internacional no hace sino ratificar el sesgo político con el que fue elaborado el informe del año pasado, donde habló de racismo letal. La usurpadora busca ampararse, pero la Corte de Perú rechazó su demanda. La Corte Superior de Justicia de Lima rechazó en segunda instancia la demanda de amparo de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien buscaba anular la denuncia constitucional presentada en su contra por las muertes en protestas antigubernamentales. En su sentencia de 13 páginas, la Corte consideró que el recurso legal se ha entablado de manera prematura, ya que el demandante no ha agotado los mecanismos internos previstos en el proceso penal subyacente. Recordemos que a finales de noviembre pasado, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Boluarte por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves perpetrados en las manifestaciones realizadas en diciembre de 2022 a marzo de 2023. En el Congreso avanza la denuncia contra Boluarte por el caso Rolex. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú aprobó este jueves declarar admisible a trámite la denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en el llamado caso Rolex. La decisión se tomó con 17 votos a favor y 2 en contra. La denuncia constitucional fue presentada en mayo pasado por el fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena, tras indagar en ese caso que inmiscuye también al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
Previamente, la Subcomisión de Acusación Constitucional rechazó la denuncia constitucional contra Boluarte por las decenas de muertes registradas en protestas antigubernamentales. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.